Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos en Parihueliando con Vos, nuestro consultorio, el consultorio de Telemedellín. Y hoy un muy feliz día para los niños. Hoy es 31 de octubre. En muchos países se celebra algo llamado el Halloween, de los Hallow, los espíritus entonces que viajaban por esa ciudad celta. Y entonces, ¿qué pasaba? Las personas ponían una calabaza para protegerse. Luego esto pasa a Estados Unidos y esa fiesta se vuelve famosa y se vuelve entonces para nosotros la fiesta de los niños. Hay muchos niños en la calle, los tenemos que proteger. Ojo, no los dejen descuidados, hay que tomarlos de la mano, no se pueden dejar solitos, cuidado con todo ese montón de dulce que están recibiendo, hay que hidratarlos. Vivan hoy una fiesta muy, muy linda con sus niños. Pero hoy Telemedellín se va a las 8 de la noche para Castilla. Castilla está de fiesta porque vamos a transmitir entonces el desfile de mitos y leyendas. Entonces vamos a empezar a parihuelear de otro tema, pero nos vamos a quedar muy conectados hoy con nuestro canal. Andrés Felipe, muy buenas tardes. Parihueleando con vos. Parihueleando con vos, Natalia, y parihueleando con vos. Precisamente por todo lo que les cuenta Natalia, esa oportunidad que tenemos de llegar a sus hogares, no solamente con Parihueleando con vos, sino con toda la programación de Telemedellín, apropiándonos de cada uno de los espacios, de los escenarios en nuestro territorio. Es que nos sentimos felices y orgullosos. Por eso la invitación es que aprovechen cada uno de esos espacios, así como nosotros los hacemos con tanto cariño, con tanto amor para ustedes, como su consultorio, todos los días de 4 a 5 de la tarde. Para quienes apenas están llegando a la audiencia de Parihueleando con vos, pues dirán, bueno, ¿cómo así que un consultorio? Sí, señores, ustedes nos pueden llamar 268-6033 para que hablemos unos días de temas de salud, salud mental, salud integral, la salud que necesitamos con esos especialistas que nos asesoran para todos los televidentes de Parihueleando con vos. Otras veces parihueleamos de temas jurídicos, de trámites, de diligencias, que también requieren de pronto un paso a paso, que cuando estamos bien orientados los podemos hacer mucho más fácil. Y otras veces parihueleamos de ciudad. Cuando parihueleamos de ciudad, nos apropiamos también de esos escenarios y de la transformación física y social que se da en la ciudad de Medellín. Entonces, para eso, hoy los invitamos nuevamente a que nos llamen a esa línea telefónica 268-6033, porque vamos a parihuelear de salud sobre el cáncer. Y es que resulta que, según la Organización Mundial de la Salud, tomando registros solamente de 2015, el cáncer es una de esas enfermedades que llama la alerta de todos nosotros. Es la segunda causa de muerte en todo el mundo. Imagínense, Natalia, que para 2015 esos registros datan de 8.8, casi 9 millones de personas que murieron en el mundo. Entonces, este es un tema que debemos abordar, no solamente en términos de prevención, sino que también nos vamos a enfocar mucho en los tratamientos y en la posibilidad al acceso de esos tratamientos que tienen los televidentes de Parihueleando con vos. No, pues es que esas cifras son alarmantes, pero yo se la digo, en una familia de 14 personas, 5 han batallado el cáncer. Entonces, más o menos uno puede ver cómo esta enfermedad de verdad está en todas partes. Todos podemos decir, tenemos una amiga, una tía, una hermana, alguien cercano que ha batallado esta enfermedad, y por eso queremos hoy hablar con ustedes y contarles que si vamos y diagnosticamos el cáncer a tiempo, nos podemos salvar. Esto es lo más importante, y por eso vamos a hablar con el médico Daniel Andrés Santa, médico oncólogo, médico internista, hematólogo y oncólogo de la Clínica Medellín. Doctor, muy buenas tardes, parihueleando con vos. Muy buenas tardes, gracias por la invitación, encantado de estar acá con ustedes para parihuelear un poco acerca de estos temas importantes como es el cáncer. Muchas gracias, doctor. Doctor, hablábamos entonces antes de llegar aquí al set que prácticamente, y con estas estadísticas, el cáncer es como una epidemia. ¿Y qué es lo que pasa con esta epidemia en Colombia? ¿Cómo se trata?
Bueno, sí, el cáncer, digamos que lo podríamos decir como una epidemia, y es una epidemia que ha venido a lo largo de la historia, tal vez asociado a ciertos cambios en los hábitos de vida saludable que tenemos, y también porque ahora la gente tiene más posibilidad de acceso a la salud. Hace unos 30, 40 años, nuestros papás o nuestros abuelos ni siquiera se les pasaba por su mente ir al médico. Hoy en día todos los colombianos de a pie podemos ir al médico. Que sea más fácil o más difícil el acceso, pues hace que las oportunidades vayan cambiando. La relación del cáncer y tal vez los datos que tenemos de la cuenta de alto costo del 2018, tuvimos una incidencia de cánceres invasivos de 267.000 casos aproximadamente en Colombia. Esto es un número muy grande para nuestra población cercana a los 46 millones de habitantes. O sea que estamos hablando casi del 6 a 7% de la población colombiana. Sí. Es una cifra muy, muy alta. 268, 6033. Entonces aquí ya tenemos un norte sobre lo que vamos a parihuelear esta tarde. Pero doctora, a nuestros televidentes les gusta mucho que nos ayuden como a determinar, como de coquito, a explicar muy bien, por ejemplo, qué origina, qué causa el cáncer y qué es lo que pasa en nuestro organismo, en los diferentes lugares donde nos puede dar cáncer. Listo, pues tal vez esa es la pregunta más difícil porque es muy difícil poder decir que hay una causa específica del cáncer. El cáncer es entendido como una enfermedad genética porque es la célula la que se vuelve loca y empieza a proliferar, a crecer de forma descontrolada. Y en cualquier órgano de nuestro cuerpo se puede presentar cáncer, desde las uñas hasta la punta de los folículos y de los folículos pilosos también. Entonces hay ciertas cosas que se necesitan para que se desarrolle esta enfermedad. Una de ellas es tener una célula alterada y lo segundo es que hayan ciertos factores asociados que hacen que esa enfermedad siga creciendo y el cuerpo por sí mismo no sea capaz de detenerla. Porque tenemos casos de pacientes que tienen una enfermedad pequeña, se detecta y cuando vamos a intentar hacerles un diagnóstico nuevamente, la enfermedad ha desaparecido, porque nuestro sistema inmunológico trata de controlar. Cuando perdemos ese equilibrio entre el control inmunológico propio, o sea, las células de las defensas del cuerpo, que controlan esas células que están creciendo de forma loca y desmesurada, es donde aparece el cáncer, en cualquier órgano o tejido corporal. Bueno, entonces hablemos, muchas personas dicen, no, es que se puede prevenir el cáncer si hay de pronto una buena alimentación. Hablemos de la alimentación, sí incide la alimentación y ahí en la alimentación háblenos del azúcar, porque también se han visto investigaciones que dicen el azúcar alimenta las células cancerígenas. De acuerdo, esto es parcialmente cierto, sobre todo porque los hábitos de vida saludable están conocidos en los diferentes estudios, no solo estudios relacionados con cáncer, sino por ejemplo con enfermedades cardiovasculares, donde tener hábitos de vida saludable, hacer actividad física regular, comer alimentos saludables, mayor frutas, verduras, la ingesta de productos no enlatados, no embutidos, pues va a mejorar un poco y va a disminuir esa incidencia del estrés oxidativo a nivel celular, que es como ese estrés que le estamos generando a la célula que hace que cambie y mute fácilmente. Otro de los factores, como es el azúcar, es muy debatido, pero lo que sí está claro es que los azúcares altamente refinados, derivados de las gaseosas, de los dulces, de los confites, hoy que es Halloween, ¿sí? Cuando los comemos en exceso pueden generar un aumento en el riesgo de obesidad, y es la obesidad derivada de la ingesta de altos carbohidratos lo que genera que el cuerpo esté más inflamado y el sistema de defensas corporales no puedan combatir de forma adecuada esas células que están creciendo desmesuradamente, y esto es lo que genera el mayor riesgo de cáncer. 268-6033. Les insistimos mucho, aprovechen al médico que tenemos hoy, a estos especialistas, donde ustedes le pueden preguntar todo lo que quieran saber hoy precisamente sobre el cáncer. Resulta que alrededor de 1/3 de las muertes por cáncer se debe a los 5 principales factores de riesgo conductuales y dietéticos, es lo que nos acaba de mencionar nuestro médico Daniel Andrés Santa. Índice de masa corporal elevado, ingesta reducida de frutas y verduras, falta de actividad física, consumo de tabaco y consumo de alcohol. Reitero esto asociado a lo que usted nos estaba mencionando, porque también qué rico desglosar un poquito
Resulta que es que no todo el mundo que consume o tiene estos hábitos o estas conductas, obviamente va a tener cáncer. ¿Cómo va asociado esto a la genética? Lo que usted nos estaba diciendo ahorita, ¿cierto? Entonces hay unos cuerpos que son más propensos a tener cáncer o a desarrollarlo más bien que otros. Y cómo estos factores de riesgo conductuales y dietéticos pueden generar de pronto mayores alertas en unas personas que en otras. Bueno, entonces, digamos que la relación genética o heredable entre un familiar, por ejemplo, mi hermano o mi papá le dio cáncer, ¿cuál es ese riesgo que yo tengo de que este cáncer sea de transmisión genética o heredable? Es cercano solamente al 5%, lo cual quiere decir que el 90-95% de los cánceres se generan por alteraciones o mutaciones en esas células, cambios en esas células de forma espontánea. ¿Qué colabora a que esas mutaciones sean más frecuentes o menos frecuentes? El tabaco es conocido desde hace más de 80 años que es una de las mayores fuentes mutacionales en las células y el tabaco afecta el riesgo de padecer cáncer de pulmón, cáncer de vejiga, cáncer de lengua, cáncer gástrico, cáncer esofágico. Si solo tenemos el tabaco y lo sumamos a una persona que eventualmente lleva un estilo de vida no saludable, no hace ejercicio, es sedentario, come de forma inadecuada, pues probablemente esto nos genere mayor riesgo de desarrollar alguna enfermedad. Pero también existe y hemos visto el señor que tiene 80 años, que ha fumado toda su vida y muere de una causa no relacionada con cáncer. Entonces es la posibilidad de que alguien tenga ese riesgo de desarrollarlo y se desarrolle, pero no necesariamente fumar o tomar alcohol nos va a decir que vamos a estar condenados a sufrir cáncer. Como vemos, en Colombia solamente 6% de la población padeció de cáncer en el 2018. Pero es que no sabemos cómo identificarlo de forma adecuada y esa es la lucha que día a día estamos tratando de llegar a lograr. Bueno, yo le tengo una pregunta, la vamos a responder después de una llamada que tenemos pendiente, porque usted ahorita dijo que si el cuerpo está inflamado se desarrolla más el cáncer, entonces necesito que ahora me explique bien eso. Nos vamos para esta llamada desde El Salvador. Beatriz Molina, muy buenas tardes, parihueliando con vos. Buenas tardes, parihueliando con ustedes, muchachos. Qué felicidad escucharlos. Qué rico, Beatriz, que nos llamó. Adelante. Bueno, muchas gracias. Mira, lo que pasa fue que yo tuve yo me intoxiqué hace por ahí 2 meses con una pastilla y debido a eso me dio una infección en el oído y me salió una cosita como en la nariz. Pero mira, yo fui donde el médico y todo eso y me mandó unas pomadas y una inyección, pero yo veo que eso no ha hecho como efecto de nada y yo veo que eso está como creciendo. Entonces, la verdad, yo soy fumadora. Yo creo que la voz ya me conoce. Entonces, yo tengo como esa negra duda y me gustaría que de pronto el médico me dijera, mira, las dos, una de las pomadas se llama Dermaco y la otra se llama Trex. Okay. Entonces, a mí me gustaría saber, pues, como que, y yo en vista de que como las pomadas no me estaban haciendo nada, yo me estaba echando saliva en ayunas. Ya, muy bien. Y eso, yo vi que eso fue lo que me hizo como acrecentar más eso, y yo ya tengo como decimos aquí en Antioquia, culimbo. Doña Beatriz, muchísimas gracias por parihueliar con nosotros. A todos les recordamos que en el programa de hoy estamos hablando de cáncer, pero ya el médico le va a responder qué debe hacer, a dónde se debe dirigir. Y también, doctor, agreguemos la importancia de ir donde el médico cuando hay estas situaciones como que tienen miedo de cáncer, porque usted me explicaba que el tratamiento en Colombia se daba para todo el mundo, se está dando muy buen tratamiento.
tratamiento. Muchas gracias, Beatriz. Adelante, doctor. Bueno, Beatriz, pues lo primero es la relación entre me intoxiqué y me apareció el lunarcito. Probablemente no sea directamente relacionada con la intoxicación. Lo segundo, habrá que mirar las características de esa lesioncita que tienes en la nariz, y para eso es muy importante que te evalúe un médico general o, en la medida de lo posible, un dermatólogo, para saber si esa lesión es sospechosa de un cáncer de piel o no, y hacer una biopsia, que sería la ruta adecuada. Automedicarse no siempre es la mejor opción, porque puede cambiar los efectos sobre la piel, sobre todo en las lesiones cutáneas, y puede hacer que el diagnóstico acertado sea mucho más difícil en el tiempo. Entonces, la recomendación es consultar oportunamente. Y que consultar oportunamente, como usted me explicaba, digámoslo rápidamente, para todos está el mismo tratamiento oncológico, para todas las personas en este momento el sistema de salud tiene un muy buen tratamiento oncológico. Sí, así es. Si nos vamos a mirar nuestra situación como Colombia, como país, y mirando la posibilidad de acceso a los recursos de salud, es universal, ¿cierto? Uno puede, y yo manejo pacientes de estrato 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 10 incluso, y yo tengo, por ejemplo, pacientes con diagnóstico de cáncer de páncreas de estrato 0 y 1 que se tratan igual que el paciente de cáncer de páncreas de estrato 9 y 10. Tal vez las dificultades para que los pacientes no se nos mueran de cáncer es que a veces las consultas son muy tardías. A veces los pacientes tienen, por ejemplo, si hablamos de páncreas, dolor en la pancita, que es frecuente, que no mejora, y nos hacemos los de la vista gorda con ese dolor y no consultamos. Y cuando se presenta a la consulta, este cáncer va a estar avanzado y no lo vamos a poder tratar. La relación del acceso a medicamentos para Colombia, si lo miramos por ejemplo en Latinoamérica, tenemos medicamentos que en Colombia utilizamos hace cerca de 10 años y por ejemplo en Brasil hasta ahora toda la demás población lo puede utilizar, solamente tienen acceso las personas que tienen regímenes privados o regímenes particulares. En Colombia todos, Sisbén, EPS o medicinas prepagadas pueden acceder a los mismos medicamentos. Vamos a seguir hablando del cáncer en Parihueliando con Vos, pero volvemos en un minutico. Estás viendo Parihueliando con Vos. Y seguimos parihueliando con vos. Hoy parihueliamos de salud, hoy parihueliamos sobre el cáncer. Lo hacemos con el médico oncólogo Daniel Andrés Santa. Y recuerden que tenemos la línea telefónica 268-6033 para que nos llamen. En ese momento recibimos llamada desde El Poblado. Roberto Baida, muy buenas tardes. Parihueliando con vos, Roberto. Aló, Roberto. Sí. Buenas tardes. ¿Ya ¿Cómo le ha ido? Escuchando? Perfectamente. ¿Cómo le ha ido, don Roberto? Sí, muy bien, muchas gracias. Una pregunta para el doctor. Por supuesto. ¿A qué se debe la metástasis en el cáncer? Perfecto, don Roberto, ya le van a responder. Gracias por parihueliar con nosotros. Muchas gracias, don Roberto. Mire, la metástasis es la posibilidad que tiene la célula del cáncer de viajar a diferentes localizaciones. Por ejemplo, tenemos un cáncer de pulmón, o sea, una lesión acá en el pulmoncito, en cualquier lado del pulmón, y él suelta células microscópicas y pueden ir y se siembran en los huesitos, o en el cerebro, o en el hígado. Y el hecho de que un paciente sea diagnosticado con metástasis hace que la probabilidad de curar su cáncer sea mucho más baja. Y finalmente las metástasis son los que van a llevar a la muerte del paciente. En muchos escenarios las metástasis son por aumento en la presencia de vasos sanguíneos a nivel de la estructura del tumor, que permite que las células viajen rápidamente al torrente sanguíneo y se alejen a otros órganos distantes. Doctor, entonces cuando a una persona le diagnostican cáncer en una temprana etapa, ¿usted qué es lo que recomienda? ¿Cuál sería entonces el tratamiento a seguir?
Si hablamos de la posibilidad de curar el cáncer, la mayor posibilidad de curarlo es diagnosticar pacientes en estadios o en etapas tempranas. Nosotros clasificamos el cáncer de una forma muy global en un estadio 1, 2 y 3, que son estadios tempranos con enfermedad potencialmente curable. El estadio 4 es lo que nosotros llamamos estadio metastásico. Entonces, todos los pacientes que se puedan diagnosticar en el estadio más bajo, como los niveles en el colegio, entonces uno sabe muy poquito cuando está en primaria, pero cuando está en quinto sabe un poquito más. Entonces, el cáncer cuando está más avanzado sabe más y evade la posibilidad de los tratamientos. Si lográramos que todos los pacientes se diagnosticaran con cáncer en la etapa 1, probablemente esa sería la forma de curarlos a todos. Y la cura, en la gran mayoría, debe ir asociada a cirugía y no en todos los casos los pacientes deben recibir quimioterapia, y esto es importante. Algunos pacientes con etapas tempranas pueden recibir solamente tratamiento quirúrgico y no necesitar más tratamiento. La mortalidad por cáncer se puede reducir si los casos se detectan a tiempo, sobre todo si se detectan y tratan a tiempo. ¿Cuáles son entonces, digamos, esos mecanismos para una detección temprana? ¿Qué deberíamos hacer todos los ciudadanos cuando nosotros decimos, bueno, no importa, yo estoy bien, pero qué bueno hacerme los chequeos correspondientes para detectar cualquier anomalía? Perfecto, muy buena tu pregunta. Existen métodos de screening ya clasificados para el diagnóstico del cáncer. Un momentico, doctor. Screening, Método de screening, doctor, eso es un término médico. A ver, cuéntanos pues. No, ni tanto. De una ni vez tanto. le voy a decir, nos puso aquí a tragar sudar saliva, con ese necesitamos método de tinto para screening. pasarlo, ¿cierto? Claro que sí, por favor. Después ya le sirvo cafecito, pues. Entonces, Con el screening, hágale pues con el screening. No, entonces métodos de tamizaje o de pesquisa o de reconocimiento temprano. Entonces tenemos en las mujeres la citología vaginal de forma anual después de que se ha iniciado una actividad sexual. La vacunación, por ejemplo, con el virus del papiloma humano disminuye el riesgo de cáncer de cervix, que en nuestras latitudes en Colombia tal vez hace parte de la tercera causa de mortalidad asociada a cáncer. En mujeres, la mamografía, porque es un método que ya está muy bien estudiado y que podemos utilizar de forma rutinaria y está disponible casi que en todas las ciudades intermedias y en algunas ciudades más pequeñas. Para los hombres, el tocarse los testículos de forma rutinaria, semanal o todos los días mientras se bañan, y si se detecta alguna masa normal sobre sus testículos, consultar de forma oportuna. No cualquier masa es cáncer, pero sí obliga a consultar pronto para hacer un método adicional de búsqueda, ecografía o una imagen diferente para lograrlo. Una pérdida de peso inexplicada en un paciente pues obliga a que consulte, porque esto es una alarma de que hay algo que está consumiéndose toda la energía de la persona. La colonoscopia en pacientes mayores de 40 años y que han tenido algún familiar con riesgo o que ha tenido cáncer, algún familiar en su familia, se debe hacer, y todos los hombres en cáncer de próstata pues debemos después de los 40-45 años acudir a una consulta, sea con el médico general o con el urólogo, para empezar la detección del cáncer de próstata, que es una neoplasia muy frecuente en nuestro país y es la segunda causa de diagnóstico. 268-6033 es nuestra línea telefónica, y qué rico que nos llaman otra vez desde San Javier. Fabiola Ochoa, muy buenas tardes, parihueliando con vos. Muchas gracias, los felicito por el programa. Me parece excelente. Mi pregunta es, ya el doctor contestó lo que yo iba a preguntar, que ahora la gente no vive tan pendiente de estar haciéndose en chequeos, empezando que las EPS tienen muy buenas promociones para la citología, las ecografías, todo eso de la salud, y tenemos excelentes profesionales en la oncología
Me dijeron que no dijera la clínica, pero tenemos muy buenos profesionales en toda la rama de la medicina, en todas las enfermedades. No sé por qué hay gente que se va a otra parte a buscar lo que hay aquí y principalmente en Antioquia, que tenemos unos profesionales excelentes. Yo puedo decir que la vida de una de mis hijas estuvo de un reumatólogo y de la mano de Dios, porque han sido excelentes todos los profesionales que tenemos y tenemos que promocionar más en los jóvenes porque ellos están más pendientes de un celular que de la salud de ellos. Doña Fabiola, muchísimas gracias por parihueliar con nosotros y gracias por decirle a los médicos de Antioquia lo bien que trabajan. Usted tiene razón, porque en el Seguro Social lo llaman, hay muchos días que, por ejemplo, los sábados tienen vacunación, citología, mamografía, para que todos y todas acudan. Entonces lo importante es estar pendiente de dónde los están haciendo. Doctor, ¿le quiere agregar algo? Porque entonces ella habla de la tecnología y también hay veces dicen que la tecnología, un teléfono a toda hora, eso da cáncer. Depende como el tipo de uso que se le dé. Hay asociaciones, por ejemplo, con cierto tipo de tumores cerebrales, pero hay estudios en favor, hay estudios en contra. Entonces, tal vez lo más importante es tratar de llevar una vida muy tranquila, acatar ciertas recomendaciones, estar atento a algunas cosas que aparecen y no son normales en nuestro organismo y consultar a una persona que sepa más, no a el vecino que a veces no tiene conocimiento. Y en Antioquia somos muy olímpicos, entonces sufrimos de algo y lo primero que preguntamos es al vecino y no tratamos de ir a la persona que pueda tener el conocimiento, y el acceso a la salud no es tan difícil. Lo que pasa es que a veces creemos que de todo debe ser para mañana y pues no tanto debe ser para mañana. Bueno, doctor, yo creo que en este momento podemos ir entrando al tema de los tratamientos. Vamos a hacer como un punto intermedio. Ya nos habló de la prevención, que se puede precisamente a partir de la detección temprana, y más adelantico vamos a llegar a los tratamientos. Pero para poder llegar a ellos, ¿qué tal si usted nos ayuda a establecer una ruta para que lleguemos al sistema de salud? Nosotros, por ejemplo, empezamos las mujeres con la detección, con tocarse el seno, nosotros los testículos, no encontrar por ahí ninguna masa, listo. Pero entonces a partir de eso, nosotros cómo lo tomamos con calma, si encontramos algo, alguna anomalía, nos vamos donde nuestro médico, hacia dónde nos dirigimos, porque muchas veces las citas no son tan rápidas. ¿Cómo manejar esta situación? La ruta adecuada para manejarla con calma y obviamente generar la alerta sin ser tampoco tan fatalista. Claro, la ruta ideal es, si yo me detecto una masa, un bulto en el cuello, un bulto en el seno o una lesión adicional en mi testículo que no tenía previamente, por ejemplo, lo ideal es, si tengo la forma de acceder a una consulta con el médico general y decirle lo que me está pasando, estoy casi seguro que el médico general de la consulta de atención primaria en su asegurador, EPS, IPS, le va a ordenar el examen para corroborar si esto tiene características malignas o son benignas, porque no toda masa es un cáncer, ¿cierto? Eso es muy importante también. Si las características de esa lesión son malignas, probablemente el segundo paso es hacer una biopsia, sacar un pedacito de ese tejido y analizarlo, y esto toma unos tiempos. Muchas personas se estresan con los tiempos entre el diagnóstico y tal vez hay algunos escenarios en donde uno quisiera que esto fuese más rápido, y allí es donde hay dificultades entre la interacción entre nosotros como médicos, que somos los actores del sistema de salud, y la posibilidad de las autorizaciones derivadas de cada asegurador o EPS. Hay EPS que catalogamos como muy buenas en cuanto a que son muy ágiles para llevar a que los pacientes se diagnostiquen rápidamente, y otras que diluyen mucho esa posibilidad. Tal vez allí es donde nuestros organismos gubernamentales debieran interactuar para que esto no suceda, porque cuando un paciente tiene una sospecha y se demora, más o menos ese tiempo en Colombia está cercano a los 60 días desde que yo me detecto o que detecto una imagen anormal y puedo tener o empezar un diagnóstico.
La ley, por ejemplo, en mama, que es tal vez el foco más importante porque es la primera causa de cáncer en Colombia y que tiene una mortalidad muy importante, dice que una vez se tiene una imagen anormal, la idea es que la mujer o el hombre, porque a los hombres también nos da cáncer de seno, estuviese iniciando tratamiento en el siguiente mes, una vez se tenga el diagnóstico histológico de la lesión. O sea que en 45 días todo paciente con un diagnóstico de cáncer de seno debería estar iniciando el tratamiento, y eso son como las metas que el gobierno no solicita, pero se diluye en las autorizaciones de los aseguradores. Si después de 60 días no le han dado respuesta, recuerde que hay organizaciones como Fundayama donde le pueden ayudar con asesoría, con la tutela, si hay que hacerla porque usted necesita ayuda. Vamos a hablar entonces también de quimioterapia, radioterapia, estos tratamientos que se dan cuando tenemos o una persona tiene cáncer. Estamos parihueleando con vos, estamos hablando del cáncer y ya volvemos después de este corte a mensajes institucionales. Estás viendo Parihueleando con Vos. Y seguimos parihueleando con vos. Hoy parihueleamos de salud, hoy parihueleamos sobre el cáncer. Y lo hacemos con Daniel Andrés Santa, médico oncólogo, internista, hematólogo de la clínica Medellín. Entonces le recordamos la línea telefónica 268-6033. Aprovechen y llamen. Ya han visto que en muchos casos nos han llamado para hacer esas consultas solamente por la inquietud, por de pronto tener un poquito de precaución, conociendo un poquito más sobre el cáncer. Tenemos llamadas de Buenos Aires de Carlos Alberto Grisales. Muy buenas tardes, Carlos Alberto. Parihueleando con vos. Carlos Alberto, lo escuchamos. Bueno, yo soy un asiduo veedor de este programa todos los días, muy interesante. Yo quisiera preguntarle al doctor qué tan agresivo es un cáncer de piel. Yo lo tengo acá en la cabeza. Sí, señor. Ajá, entonces yo quisiera si eso en un tiempo determinado puede convertirse en metástasis. Ahora, sí, a mí me rasparon una parte en la frente, quedé muy bien, pero con el tiempo me salió una más arribita, similar a la que tenía. Sí, señor. Y entonces yo pedí nuevamente una cita en la EPS, me la dieron como desde septiembre, pero para enero, y eso ya es muy prolongado. Yo quisiera saber qué tan riguroso o qué tan agresivo es lo que yo tengo en la piel. Muchas gracias. Venga, muy formal. Don Carlos, pero venga, Dígame. no cuelgue, le voy a pedir un favor. Dígame. Como en este caso usted es paciente, efectivamente usted ya está en un tratamiento y todo eso, entonces yo creo que de pronto el médico, usted quiere preguntarle algo más, algunos detalles más puntuales para saber el contexto, tener más contexto y responderle. Don sí, Carlos, le van a preguntar, no vaya a colgar, listo, don ¿Cómo Carlos? está, don Carlos? Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Usted, el diagnóstico es un escamocelular o un vasocelular? Escamocelular. Escamocelular, listo. Sí, Entonces, mire, pero yo quisiera saber si eso se me puede convertir en metástasis. por eso agresivo, ya le voy a algo así. contar. Ya le van a responder. Bueno, Don Carlos bueno. Alberto, un abrazo bien fuerte para usted, Bueno, pues, me les y que se alivie gracias. rapidito. Listo. Este tipo de lesiones son derivadas de la exposición solar, entonces son lesiones que tienen una tasa de crecimiento más lento, diferente a ciertos tumores de piel como los melanomas, que sí suelen ser más agresivos. La probabilidad que un tipo de cáncer escamocelular de piel haga metástasis es menor al 1%, o sea que esa probabilidad es muy baja. Pero son lesiones que reaparecen frecuentemente cuando persiste la exposición solar y no hay uso de protectores adecuados, y el tiempo para la cita, pues lo ideal sería que fuese antes, pero probablemente el tratamiento va a ser nuevamente una excisión o quitar ese pedacito que está afectado. Muy bien, doctor, yo le preguntaba ahorita por la quimioterapia. ¿Qué es la quimioterapia? Bueno, la quimioterapia son medicamentos, en su gran mayoría sueros, que se administran vía venosa, y existen algunos también de tipo oral que utilizamos solos o combinados. Dependiendo cada tipo de cáncer, se combinan diferentes medicamentos para hacer que las células tumorales malignas entren en una fase de muerte y no puedan proliferar nuevamente. Desafortunadamente, cuando utilizamos los medicamentos venosos, los citotóxicos venosos,
muchos de los efectos van a ser no solamente en la célula mala, sino en las células buenas del cuerpo. De ello deriva que muchas pacientes, por ejemplo, en tratamientos de cáncer de seno, pierdan su cabello. Esto es porque no solo afecta la célula mala, sino que también se afectan algunas células buenas. ¿Cuál es la ventaja? Que estas células buenas vuelven a reaparecer de forma adecuada, con un crecimiento adecuado, y vemos que yo siempre le digo a mis pacientes, después de que tienen el diagnóstico de cáncer de seno, su cabello es más hermoso. Entonces, la quimioterapia la hay oral, y muchos de los medicamentos orales sí van dirigidos de una forma más directa a ciertas alteraciones que tiene el tumor, y esto derivado de algunos estudios genéticos que podemos hacer, no en todos los tumores, pero que sería el ideal poderlos hacer en todo y poder dar una terapia dirigida y exclusiva con menos toxicidad. Pero cuando las pacientes o los pacientes se hacen la quimioterapia se ponen muy malucos, entonces ¿por qué no damos recomendaciones en este momento que hay personas que de pronto están sufriendo la enfermedad? ¿Qué pueden hacer cuando llegan tan malucos a la casa después de la quimio? ¿Qué deben hacer o qué recomienda usted? Sí, lo de los síntomas, la maluquera que da la quimio depende de características individuales. Una de las cosas importantes es aceptar el diagnóstico que se ha dado, porque cuando uno no acepta lo que tiene, todo lo que le ponga le va a generar mayores síntomas y mayor maluquera, ¿sí? Lo segundo, tratar de estar en un ambiente tranquilo, alimentarse de forma saludable y tratar de comer a pesar de que el apetito se disminuye mucho por los efectos de la quimioterapia y la comida empieza a saber a metal, existe la náusea y esos deseos de vomitar frecuentemente. Nosotros siempre les dejamos a los pacientes unos medicamentos para disminuir esos efectos, para disminuir el efecto de la náusea, y les damos ciertas recomendaciones en cuanto a que las comidas que vayan a utilizar después de los tratamientos sean suaves y no sean muy pesadas, que no aumenten esos efectos derivados de los tratamientos. Bueno, doctor, aquí yo creo que ya usted ha empezado a hablar de los tratamientos, porque lo que ha planteado con Natalia, pues yo creo que es bastante importante tener por lo menos unas definiciones básicas, por ejemplo, con la quimioterapia, habría muchos más, radioterapia, y dependiendo también de cómo se suministre. No sé si más adelante yo creo que podremos avanzar un poquito en esto, pero también es responsabilidad de nosotros como medio de comunicación generar de pronto esas expectativas muy positivas para que las personas se motiven a hacerse un diagnóstico, a revisarse, a hacer los tratamientos. Hablemos un poco de los tratamientos, pero no ya de las técnicas o de los mecanismos que se utilizan, sino del acceso a los mismos. ¿Cómo estamos, por ejemplo, nosotros en nuestro país con respecto a los tratamientos? En la región en la que estamos nosotros, ¿estamos bien? ¿Podemos utilizar estos tratamientos? Y adicional a eso, también creo que es muy importante, ¿estos tratamientos oncológicos son costosos o cualquier persona las puede utilizar? Bueno, lo primero, la posibilidad de acceder a los tratamientos en Colombia es 100%, todos los pacientes pueden acceder al tratamiento. La velocidad de acceder es la que cambia, y desafortunadamente cambia dependiendo el tipo de asegurador que el paciente tenga, pero todos, el 100%, pueden acceder. Existen medicamentos de bajo costo y de alto costo, digamos que esa es una limitante de que el paciente pueda acceder más rápido a ello, ¿sí? Y existe también la posibilidad de dar tratamientos de muy alto costo en ciertas patologías que están avaladas. Una premisa mía como oncólogo es, si a mi consulta llega un paciente con un diagnóstico A y en Colombia está autorizado y el paciente tiene la posibilidad porque no tiene ninguna contraindicación para recibir el tratamiento, yo lo ordeno, ¿cierto? Y espero que su asegurador se lo dé. Más o menos el tiempo de respuesta, una vez yo hago una fórmula, ¿sí?, está en promedio entre 2 y 3 semanas que el paciente puede iniciar el tratamiento. En algunos escenarios eso no puede ser así, entonces yo no puedo dejar el paciente con la fórmula en la mano porque la fórmula no me lo va a curar y no me lo va a aliviar. Tendré que utilizar la alternativa siguiente, que no es tan efectiva como la primera, pero que al menos nos logra controlar hasta que el paciente pueda acceder a esa terapia, pero nunca lo voy a dejar sin tratamiento. Colombia en Latinoamérica es como Estados Unidos en Norteamérica. Nosotros tenemos acceso a el 98% de las moléculas que se utilizan en Estados Unidos
y incluso tenemos aprobaciones de medicamentos que podemos utilizar en nuestro país que ni siquiera en Europa las pueden utilizar. En España hay medicamentos para el cáncer de pulmón que utilizamos en Colombia ya desde hace algún tiempo y en Europa todavía no los pueden utilizar. Entonces nuestra situación como colombianos es privilegiada, no tenemos que salir a buscar a Estados Unidos tratamientos porque la gran mayoría existen y la posibilidad de que los podamos recibir es muy alta. Muchas gracias, doctor. Tenemos una llamada desde Cali, Valle del Cauca. Mary Echavarría, muy buenas tardes, parihueliando con vos. Buenas tardes, señorita. Parihueliando con usted. Eso. Gracias, qué ¿Cómo le va? belleza, muchas gracias. Muy bien, adelante, Mary, qué rico que nos llama desde Cali. Estoy aquí desde Cali viendo el programa. Siempre lo sintonizo, muy bueno. Muchísimas Muchas gracias por gracias a darnos usted. esa oportunidad. Vea, yo quería preguntarle al doctor. Hace un año a mí me operaron de cáncer de colon transverso. ¿Sí? Hasta ahora los controles han salido muy buenos. En mi familia no hay ninguna novedad de cáncer. Mi pregunta es, porque tengo esa duda, desde el 2005 a mí me detectaron artritis reumatoide. Desde esa época estoy tomando un medicamento, no sé si puedo dar el nombre, Sí, adelante, para que le puedan ayudar. Metotrexate. Sí. Desde el 2005 estoy tomando ese medicamento. Yo no sé si por ser tan repetitivo eso tenga que ver algo con mi cáncer. Muy bien. Porque yo no tomo sino eso, el calcio, ácido fólico. Los controles del caso me los he hecho hasta ahora y todo ha salido bien, lo del cáncer. Muy Y bien. la artritis sigue en tratamiento. Muy bien, doña Mary. Bueno, le vamos a pedir un favor, que nos espere ahí porque nos vamos a ir para un corte de mensajes institucionales. El doctor le tiene que explicar con tiempo. No sé si se puede quedar en la línea, está llamando desde Cali, no sé si se puede quedar en la línea porque si de pronto el doctor le tiene que preguntar algo, para después de comerciales. ¿Cuántos de promos. añitos tiene, doña Mary? Lo único para... 7-1. Perfecto. 7-1. Perfecto, doña Mary. Entonces nos va a esperar un momentico, nos vamos para promos y ya volvemos con la respuesta del doctor. Gracias, doña Mary, por parihueliar con nosotros. Estás viendo Parihueliando con Vos. Seguimos parihueliando con vos. Hoy parihueliamos de salud, hoy parihueliamos sobre el cáncer y lo hacemos con el médico internista, hematólogo y oncólogo clínico de la Clínica Medellín, Daniel Andrés Santa. Bueno, por una llamada telefónica que tuvimos hace unos minutos de doña Mary Echeverry desde Cali, nos estuvo planteando una situación. Ella tuvo cáncer de colon transverso, ya hizo su tratamiento exitosamente, pero ella quedó con una inquietud y obviamente con temores a partir de otro tratamiento al que ha estado sometida desde el año 2005 para la artritis reumatoidea. Ella, para esa artritis, ha usado el medicamento Metotrexate y también calcio, entre otros medicamentos pues que son afines para, o más bien recomendados para esta enfermedad. Ella quisiera saber si de pronto el consumo de este medicamento podría ser también un factor adicional como para que se dé la posibilidad de cáncer, y como ella ya lo tuvo. Sí, realmente el consumo de metotrexate crónico no le aumenta el riesgo de desarrollar cáncer. Y si vemos, doña Mary tiene 70 años y la época en el diagnóstico fue más o menos a los 65 años, y luego de los 60 años la incidencia de cáncer colorectal es mucho mayor y se presenta de forma esporádica. Permítame un momentico, que aquí hay una palabra clave y es la incidencia. La incidencia. Lo que quiere decir es que hay mayores posibilidades de que con la edad se presente más casos de cáncer. Entonces, el hecho de que ella tenga artritis reumatoidea hace más de 10 años le aumenta el fenómeno que hablamos ahora de la inflamación en su cuerpo, y esto es lo que genera un mayor riesgo de desarrollar un cáncer, no tanto el tratamiento. Si ella no tuviese el tratamiento para su artritis reumatoidea, probablemente la disfunción de sus órganos sería mucho mayor. ¿Listo? Entonces, el cáncer de ella no está relacionado con la terapia, y eso sí hay que
dejarlo claro. A uno cuando le dicen usted de pronto va a tener cáncer, su papá tiene cáncer, eso es muy asustador, a uno le da mucho miedo. Entonces, dígame por qué hoy una persona puede vivir tranquila con una enfermedad como el cáncer, por qué y cómo se puede combatir, cómo se puede desinflamar. Entonces, podemos combatir el cáncer si lo hemos diagnosticado, porque tenemos posibilidad de acceder a medicamentos de muy buena calidad que nos ayudan a controlar la enfermedad. Cuando tenemos un cáncer incurable, o sea, el etapa 4 que hablábamos inicialmente, buscamos que un gran porcentaje de pacientes ojalá logren curarse. Hace 10, 15 años, por ejemplo, melanoma, que es un cáncer muy agresivo y que el 100% de los pacientes se morían a 3 años, hoy con las terapias actualmente disponibles en el país, como la inmunoterapia, podemos lograr que el 36% de los pacientes estén vivos a 5 años. Obviamente esto genera un costo importante al sistema de salud porque son medicamentos de alto costo, pero ¿a quién no le gustaría vivir más de 5 años con su familia, aún con una enfermedad que llamamos incurable? Entonces, el llamado es, no hay que tenerle miedo al cáncer porque probablemente de cáncer morirse agudamente no es lo más frecuente y nos podemos morir más fácil de otras enfermedades, como enfermedades cardiovasculares, o salimos a la calle y un auto nos atropella y estamos. Entonces, cuando un paciente se me sienta a mí en la consulta, yo le digo, ¿cuál es su temor? ¿El cáncer o la muerte? La gente no le tiene miedo a la muerte, le tiene miedo a los desenlaces de la enfermedad y a lo que su entorno pueda sufrir por la enfermedad. Siempre hay miedo a conocer el diagnóstico. Por ejemplo, en los pacientes ancianos llegan y los hijos son guiñándole a uno el ojo, doctor, no le diga qué es lo que tiene. Y yo la primera pregunta que le hago al paciente, ¿usted qué cree que es lo que tiene? 90% me dicen, yo lo que tengo es cáncer, doctor. Entonces ya los hijos quedan como bajados de la nube y lo que uno intenta es ofrecer alternativas, que son opcionales. Esto no es una camisa de fuerza, pero tal vez busca reconfortar y ayudar a que la gente viva más y mejor. Y cuando hablamos de vivir más y mejor, estamos hablando de calidad de vida, y para eso están los cuidados paliativos. ¿Por qué no hablamos un poquito sobre los cuidados paliativos, las expectativas que se tienen? Porque muchas personas no saben qué son esos cuidados. La expectativa ya no es de cura, sino de qué, buscando esa calidad de vida. Sí, el cuidado paliativo se divide en dos. El cuidado paliativo debe ir acompañado del paciente que tiene toda enfermedad oncológica, debiera ir acompañado de un médico paliativista. Y esas enfermedades oncológicas, cuando están en una etapa, a mí no me gusta el término terminal, ¿cierto? Pareciera redundante, pero el paciente en el que ya no podemos ofrecerle un tratamiento oncológico porque las expectativas de que se recupere o que vaya a tener un beneficio de la quimioterapia, pues no son tan grandes, lo derivamos al manejo paliativo. He tenido muchos pacientes en los cuales el manejo paliativo ha logrado que el paciente esté muy bien, porque hay que aliviar el dolor, hay que mejorar el sufrimiento y hay que ayudar al buen morir. Esas son las metas de la medicina y como médicos tenemos eso presente en nuestra mente y debemos ayudarle a los pacientes a curar lo curable, pero tenemos que tratar lo incurable y si hay sufrimiento y dolor debemos ayudar a apaciguarlo y es lo más importante y ahí el cuidado paliativo es fundamental. Pero doctor, los pacientes sufren mucho porque, y sobre todo la familia, porque dicen, ay no, eso es eutanasia, eso está mal. Entonces, ¿cómo decirle a los pacientes, o sea, cómo decirle sobre todo a las familias que los cuidados paliativos pues, existen y se pueden hacer? Los cuidados paliativos no son eutanasia, la eutanasia es poner un medicamento, sí, claro, poner un medicamento para cesar la vida, ¿sí? Los cuidados paliativos son poner medicamentos para disminuir el dolor y que el paciente esté bien. Lo que se sabe del cuidado paliativo es que los pacientes pueden vivir en momentos en el que ya no hay forma de ofrecer un tratamiento más tiempo, incluso que si se intentara ofrecer un tratamiento que nosotros sabemos no le va a servir al paciente. Entonces, y ayuda a que la familia y el entorno familiar aprendan a conllevar el momento final que va a ser la muerte y el deceso de su ser amado o de su ser querido, pero sin verlo con sufrimiento, sin que tenga agonía.
Doctor Santa, ya quedan pocos minutos del programa y yo creo que es el momento ya de sacar las conclusiones. ¿Con qué nos debemos quedar hoy los televidentes de Parihueliando con Vos cuando hemos tratado el tema del cáncer? Bueno, tal vez las conclusiones más importantes es: 1, cáncer no es igual a muerte. 2, existen terapias que tenemos en nuestro país y en nuestra región que nos ayudan a llevar a la curación de muchos pacientes, facilitar la calidad de vida y tal vez mejorar las expectativas en cuanto a funcionalidad y a opciones de manejo en todos los pacientes con diagnóstico de cáncer. Y esto es universal, debemos unirnos y luchar para que así sea. No hay discriminación y a mí me encanta el cáncer porque el cáncer no discrimina. El cáncer le da a viejos, a niños, a ricos y a pobres. Bueno, hablábamos también entonces a todas las personas que están batallando, que están luchando con esta enfermedad, porque como lo decía Claudia Orrego de Fundayama, luchando contra el cáncer de seno, ella tuvo tantos aprendizajes y salió adelante. Entonces un abrazo muy grande para todos, muy esperanzador para ustedes si está sufriendo de cáncer, para las familias si lo están acompañando, para que sigan batallando y luchando esta enfermedad que, como lo dice el doctor, pues se puede salir adelante. Doctor Daniel Andrés Santa, médico oncólogo, muchas gracias por parihuelear con nosotros. Gracias a ustedes por esta parihueleada tan buena. Bueno, señor, lo invitamos a otro cafecito más adelante y a ustedes también les agradecemos que nos acompañen como todas las tardes muy puntuales a las 4 para parihuelear con nosotros. Otra invitación es a que no se despeguen de la programación de Telemedellín, siempre con vos.